Un saludo a todo el pueblo zacatecano. Estamos iniciando el programa Mentores 360, un programa que pretende llegar a las conciencias de la juventud y de las personas con liderazgos zacatecanos que puedan aportar algo a nuestra sociedad. El día de hoy comenzamos con nuestro programa número 1 con un maravilloso invitado, nuestro señor obispo Sigifredo Noriega Barceló. Saludos, señor obispo. Mucho gusto de tenerlo como nuestro padrino del programa. Muchas gracias por la confianza, Antonio. Muchas gracias y saludos a toda la teleaudiencia. No, señor obispo, pues estamos con usted. Mucha gente, todos lo conocemos en Zacatecas, nuestro pastor. Sin embargo, no conocen mucha gente su vida, de dónde viene Sigifredo Noriega, de dónde salió, dónde fue su ordenación sacerdotal, cómo vivió de su infancia. Nos gustaría que nos platicara un poquito de sus raíces, de sus orígenes, señor obispo. Estos últimos días previos a la Navidad he estado pensando precisamente en mis orígenes, que son como los de todo ser humano. Nace uno en una familia, en un espacio determinado, espacio geográfico. Mi lugar de nacimiento es un pueblo pequeño, alrededor de 1000 habitantes, que se llama Granados y está en el estado de Sonora, en la parte este del estado, casi colindando con el estado de Chihuahua. Y nace uno en un tiempo también, un tiempo determinado, y qué bueno que no elige uno el tiempo para nacer. Yo nací en 1951, ya ahorita acabo de cumplir 71 años. Una familia sencilla, campesina, humilde. Fuimos 12 hermanos, han muerto 3, 2 de ellos murieron muy al principio de su vida. Después murió una hermana mía de 16 años, rápido, con una leucemia de esas muy agresivas. Y esto lo traigo a la memoria porque creo yo que la experiencia la viví desde lejos. Estaba yo de estudiante en Estados Unidos y cuando me avisan, imposible venirme y estar y acompañar, pero sí me marcó mucho para darle la justa perspectiva que tiene la vida, que es breve, no sabe uno, amanece y está invitado a aprovechar el tiempo, a aprovechar el día. Ese es mi origen, una familia, un pueblo, un tiempo y unas circunstancias, otras circunstancias, que es lo que va ayudando a uno, lo van envolviendo para crecer y al mismo tiempo ir respondiendo, porque hoy decimos retos, ¿no? Ir respondiendo a los retos que nos va dando o nos va presentando la vida. Así es. Y señor obispo, ¿y cómo nació la vocación al sacerdocio? Es una pregunta que siempre me he hecho y no he encontrado el punto concreto, exacto. ¿Por qué? Porque la vocación es un misterio y un misterio no cabe en una descripción, en una cronología, ¿no? No cabe. Pero sí hay momentos fuertes que llevan a uno a decidir. El primer momento no estuvo en mis manos, fue el apoyo de mi papá, de mis papás en general, de mis maestros en la escuela oficial y del sacerdote en aquel tiempo, el párroco en el lugar. Ellos contaban que Dios es el que llama. Dice, pero Dios, y tú vas a escuchar ese llamado si estás en el lugar adecuado. Y ellos se preocuparon porque yo estuviera, al terminar la primaria, estuviera en el lugar adecuado. Y en ese tiempo era una escuela apostólica en Ciudad Obregón, Sonora, que es mi diócesis de origen. Ciudad Obregón, que está en la parte sur del estado de Sonora. Ya entrando ahí, yo ya no volví a salir. Te ponen en el tiempo adecuado, con el ambiente adecuado, y pues llega la vocación. Yo al principio no fui a estudiar porque quería ser sacerdote, sino porque quería tener la secundaria. Ese fue el motivo.
Y Dios se va sirviendo de circunstancias, de personas, de momentos fuertes para irte indicando el camino. Otro momento que recuerdo con gran fuerza fue al cumplir yo unos 17 años, que terminé el equivalente a secundaria y preparatoria en Ciudad Obregón. Y tenía que tomar una decisión, continuar o no continuar en todo esto. Recuerdo yo que fue un sábado del mes de junio, al terminar un curso escolar, donde pienso que fue el momento clave para tomar una decisión. Hasta ese momento que ya implicaba en mi camino tomarlo hacia el sacerdocio. Un momento fuerte, fue en un retiro espiritual. Cómo sirven los retiros para ir al interior de la persona y escuchar la voz de Dios y decidir de acuerdo a lo que uno quiere en la vida. No es fácil, definitivamente. Si fuera tan sencillo como un angelito que llegara y se te posara acá sobre los hombros y te hablara al oído directamente, pues qué fácil sería todo. Así es. Pero no es en automático. Y así fue mis momentos fuertes. Después ya el seminario mayor, filosofía, teología, donde se va afinando. Pero propiamente uno sabe que tiene vocación hasta que presenta la solicitud al obispo. La solicitud, ¿no? Delante de Dios he pensado, con la ayuda de sacerdotes o padres espirituales, he llegado a esta conclusión y pido, si no hay impedimento, ser admitido en el orden, el sacramento, con el sacramento del orden. Propiamente cuando el obispo responde, sí, te acepto, es cuando uno puede tener ya una garantía de que sí ha sido llamado. Es, en pocas palabras, pónganle alrededor de 13 años, pónganle más historias, subidas, bajadas, mañanas, tardes, noches, momentos oscuros, momentos de mucha claridad, y eso es lo que hace emocionante, dramático muchas veces, el camino de la respuesta vocacional. Así es, muy buena experiencia, señor obispo. Quiero comentarle que yo también fui seminarista. Quiero comentarle que realmente algo que me llama la atención y que quisiera transmitirle a los jóvenes, que nos transmita también usted su experiencia, es que mucha juventud tiene miedo a entrar en el seminario. Miedo porque desconoce. Y en mi experiencia, la verdad que las mejores etapas de mi vida las viví en el seminario. Y no me di cuenta hasta que salí. No me di cuenta que estaba viviendo lo mejor de mi vida hasta que me encuentro en el mundo y veo un panorama totalmente diferente. ¿Cómo vivió usted su seminario, señor? De una manera normal, sencilla. Somos jóvenes estudiantes, adolescentes al principio, después ya entra uno en la juventud. Y pues como es la experiencia del estudiante, es la experiencia en el seminario, como la experiencia de todo estudiante. Yo tuve la enorme fortuna de estudiar en 3 seminarios diferentes. Para mí una enorme riqueza. Tú nada más estuviste aquí, aquí en Guadalupe, en Zacatecas, ¿no? Así es. Pues estuve en Ciudad Obregón 4 años, en Montezuma, Nuevo México, que era un seminario que se fundó en tiempos de la persecución religiosa, porque en México no podía haber seminarios, no había sacerdotes que los atendieran, y los últimos 4 años de teología en Tijuana. Unos ambientes muy diferentes, desde 1963 hasta 1976 fue mi etapa formativa en el seminario. ¿Qué sucede en el seminario? Pues uno va a buscar. Entrar al seminario no significa que ya necesariamente vas a ser sacerdote. De hecho, según los números, 1 de cada 10. Y así ha sido, ¿eh? Depende mucho a qué edad entres. Yo entré de 12, 13 años. Porque ¿qué iba a saber, no? Sí. Y pues era una chamacada, y inquietos, y jugábamos de vez en cuando, nos peleábamos. Pues como es un chavo normal, pues, ¿no? Eso es el seminario. La ventaja del seminario es que
te da un ambiente, te proporciona un ambiente y una espiritualidad que te va a apoyar para que hagas un discernimiento más profundo, más adecuado. Y entre tanto, vas recibiendo muchas herramientas, muchos elementos formativos, no solamente educativos, no solamente en lo académico, sino la formación de la personalidad. Hoy decimos libre personalidad, yo no creo en la libertad no es un adjetivo. Así tan sencillo, ¿no? La libertad es el ser humano. Por eso me da mucho miedo cuando sacan ese argumento, la libre personalidad. No. La libertad, repito, es sustantivo. Y es precisamente lo que se va formando. Un ser, un hombre libre, entonces si ya lo pones como adjetivo, pero sujeto, con ese sujeto. Un hombre libre que sabe discernir, que sabe elegir y que necesita muchos elementos para poder tomar las decisiones adecuadas. La etapa de filosofía muy interesante con los jesuitas en Montezuma, a finales de los años 60, principios de los años 70, ya hace poco más de 50 años de todo eso, o poco menos de 50 años, de una experiencia inolvidable. Para mí me tomó en los 20 y tantos años esa experiencia, que es más entrar en tu conciencia. Toda la filosofía tiene como fin ayudarte a pensar, que seas un ser pensante, tomando como ejemplo tantas personas que han aportado a la humanidad. Precisamente ese es el fin del programa, que podemos aportar. Así es. Pues a la vez uno se va formando con lo que aportaron otras personas. Eso es en filosofía, te lleva a tener otra visión del mundo, de la vida, otra visión de Dios. Uno se cuestiona muchísimo todo lo que se puedan imaginar. Y aquellos años hablaba de boga el marxismo. Tuvimos que entrarle a estudiarlo a fondo. A fondo. Yo recuerdo muy bien que toda una materia, el padre Gil Basauri, que paz descanse, meterte a los escritos de Marx, pero también a los escritos de los comentaristas de Marx. Para mí fue otra parte de la experiencia muy interesante. Ya no estábamos entre puros adolescentes, estábamos con gente joven, jóvenes ya de más edad, ¿no? Y la parte final en Tijuana fue otro reto, muy diferente a Montezuma, muy diferente a Ciudad Obregón, porque allí el ambiente de la ciudad no te ayudaba. Era en aquel tiempo cuando decía, ¿para dónde vas a estudiar Tijuana? Dios mío, decían sobre todo las personas mayores. Sí. ¿Qué vas a hacer? Es la ciudad del pecado. Es la fama que tenía en ese tiempo. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, es otra historia, ¿no? A lo que voy es al ambiente, que el ambiente también es formativo, que tú tienes que aprender a bastarte por ti, aprender a ver las realidades, las crudas realidades de la vida, que no todo el tiempo son positivas, pero por otra parte las realidades humanas positivas, porque dentro de todo hay gente muy positiva, muy noble, muy buena en la ciudad, familias completas, gente que nos dio mucho apoyo, y nosotros también salíamos el fin de semana a las parroquias a dar ese apoyo a los demás jóvenes. Yo le doy gracias a Dios porque me tocó trabajar con muchos jóvenes en ese tiempo, cuando estaba terminando el seminario. En pocas palabras, una experiencia de formación con sus altibajos. No todo se resuelve. El mundo que lo rodea a uno muy diferente. Finales de los años 60 nos toca el movimiento estudiantil, verlo de lejos. La Ciudad de México, antes en París, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Nos toca también los Juegos Olímpicos en México. Por eso, cuando estábamos en filosofía en Montezuma, nos llamaban los bachis, bachillerato, los bachis olímpicos, porque estuvimos del 68, olímpicos en México, al 72, los olímpicos en Múnich, en Alemania. Hermosa experiencia. Como tú decías ahorita, hijo, caray, el seminario ha sido mi mejor experiencia,
para mí también toda la etapa formativa ha sido una experiencia muy enriquecedora que pide mucho de uno. Eso sí, pide que esté uno despierto, ¿no? He ido aprendiendo a no ser persona pasiva. Sí, sí. Y muy activo todo el día, teníamos actividades. Yo recuerdo una formación intensiva desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día teníamos algo que hacer, contrario a lo que se piensa del seminario, que rezar nada más. Pues no, hacíamos actividades, hacíamos nuestro aseo, el aseo de todo el complejo, jugábamos, estudiábamos mucho, demasiado, y no había momento de tristeza, no había momento de ocio, y no había momento que tuviéramos sin algo que hacer. Es muy interesante, pero también la formación espiritual, por eso es por lo que muchos profesionistas muy buenos han salido del seminario. Incluso tengo conocimiento que hasta atletas muy buenos han salido del seminario, gente muy preparada, porque ahí hay una formación donde se forman también líderes que van a dirigir al final de cuentas una iglesia y una parroquia. Señor obispo, pues conocemos que usted tuvo varias etapas en su sacerdocio. Una de ellas fue formador, fue párroco, fue formador espiritual. De esas etapas, señor obispo, ¿qué es lo que más le gustó? Todas tienen lo suyo. Yo fui ordenado sacerdote un 7 de octubre de 1976. Cumplí ya 46 años. Antes pensaba, los que llegan a las bodas de plata están requete viejos. Yo estoy por llegar a las bodas de oro. Y digo, caray, pues no estaban tan viejos. Cada servicio tiene lo suyo. El sacerdote también tiene sus etapas. Se gesta en el seminario, antes en la familia, en la parroquia. Nace uno como sacerdote el día de la ordenación, y es como se va haciendo. Los primeros años son como la infancia del sacerdote, después la adolescencia sacerdotal, porque vuelves a entrar en crisis, ¿no? Crisis que una decisión tiene que irse haciendo, tiene que irse madurando, en la medida que se va realizando. No, es algo dinámico, no es algo que está ahí ya hecho para siempre, ¿no? Tienes que irle dando. Hay la tentación de estancarse, Yo recuerdo muy bien toda mi etapa como formador, puedo decir aproximadamente 30 años, formador en seminario de Ciudad Obregón, en diferentes etapas, toda la vida de sacerdote en parroquia, al mismo tiempo. Me gusta decir que siempre trabajé 2 turnos diarios. Trabajaba en seminario y trabajaba en parroquia. Trabajaba yo desde entonces 12, 14 horas diarias para pues, sacar adelante todas las tareas, ¿no? Y las 2 me aportaron muchísimo. Además, como maestro, me tocó dar clases no solo en el seminario, sino también en preparatorias, también en universidades, también en posgrados. Me tocó dar conferencias. Fui a estudiar a Roma el 80-82 y la especialidad fue ética y teología moral. Y me tocó desarrollar todo eso en conferencias, en debates en Ciudad Obregón, en ayudar a formar a otras personas. Una experiencia bastante extensa, bastante amplia. Yo considero que cada experiencia es única, te ayuda a formar. Para mí la actitud principal no es enseñar, sino aprender. Sí. Estar aprendiendo constantemente de las personas, tanto en el seminario como aprendí a entender al joven. ¿Qué es lo que sucede? Alguna vez me hicieron esa pregunta, ¿cómo es una vocación por dentro? ¿Cuál es la dinámica interior de una vocación? Les decía, pues todo empieza con una inquietud, Sí. Con una inquietud que hay que irla clarificando, ¿no? Oye, a quitarle toda la paja y llegar exactamente, ¿qué es exactamente? ¿En qué consiste esa inquietud? Y eso lo fui aprendiendo de los jóvenes con los que participaba, desde preparatoria, como decía ahorita, hasta profesional. Mucho he aprendido, lo mismo en la parroquia. En la parroquia aprendí a comunicarme, aprendí a estar cerca de la gente.
no aprendí a buscar a la gente, no a esperar a que vinieran, porque eso era lo más sencillo. Sí, no que sí, vengan aquí, me siento, espero, no vino nadie, ya me voy. No, sal tú a buscar. Y la gente de todos los días, la gente que tiene que trabajar cada día para sacar adelante, ¿no?, las aspiraciones de los chavos, pues esto ha cambiado muchísimo. Muy diferente las aspiraciones de hace 40 años, sí, así es, a las aspiraciones que hay ahorita. Muy diferente tener muchos medios, muchas herramientas, a no tener. Es como si te proporcionaran hoy una máquina, muévele a la máquina y listo, ahí lo puedes encontrar todo. No, hace 40 años no había máquinas de ese tipo. Con trabajo en algunos lugares había luz eléctrica, sí, con trabajo, ¿no? Entonces sí, le doy gracias a Dios porque fue una generación que nos tocó apoyar para que aprendiera a ser, aprendiera a trabajar, aprendiera a pensar. Y hoy la cultura es muy diferente, porque mucho se te da en un paquete. Y nada más abre el paquete. No, antes era ir más allá del paquete, hacer tú el paquete, que es muy diferente, ¿no?, a que te den todo hecho, a hacerlo tú, aprender a hacerlo tú. ¿Cómo? Pues desbaratando, escarbando, escuchando, leyendo. Antes tenías que irte a las bibliotecas, a las enciclopedias, y hoy pues todo lo tienes a la mano. La enciclopedia, la mejor que haya, la tienes aquí. La mejor biblioteca del mundo la tienes aquí a la mano. Aprendí mucho, y ya como sacerdote ya me considero una persona adulto mayor, más serenamente. Al principio es demasiado inquieto uno, quiere comerse el mundo y componerlo a la primera, ¿no? Y a estas alturas uno ya va adquiriendo esa serenidad, esa paz, ese realismo. Yo no voy a componer el mundo, voy a tratar de componerme yo para apoyar a otros a que compongan su vida, descubran cuál es su razón de ser, el sentido que tiene la vida. Para mí hoy es el problema principal de muchos jóvenes, no solamente saber qué quieren, sino por qué lo quieren. ¿Qué sentido le va a dar eso como herramienta en la vida? Porque el sujeto va a seguir siendo tú. Puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero ser infeliz, estar vacío. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero como suele suceder, chavos, hoy que le entran pues a lo que estamos viviendo, ¿no?, de violencias y todo, y dicen, no le hace que viva 1 año, 2 años, pero bien vivido. Caray, dice, ¿dónde está el sentido de la vida? Las cosas no te pueden dar el sentido. Estás revolviéndole, ¿no? Más bien le estás haciendo al revés. Es tú quien le vas a dar sentido a las cosas, no las cosas que te van a dar sentido a ti. Ese es el mundo que estamos viviendo. Yo como sacerdote es lo que he ido aprendiendo, aprender de la realidad, pero al mismo tiempo ya cuentas tú con una experiencia, con un bagaje, con un ahorro, vamos, llámale así en la existencia, ¿no? Un ahorro de experiencias que no te resuelven los problemas, pero sí te ayudan a poner los pies en la tierra y a mirar hacia el horizonte. Qué bueno que tenemos los ojos hacia el frente, no los tenemos hacia atrás, ni hacia los lados, ¿no? Hacia los lados tenemos las orejas, los oídos, para escuchar todo lo que hay en el ambiente. Pero el futuro, la mirada está hacia el futuro. En el futuro está nuestra salvación. Y eso para mí es una parábola permanente, ¿no? Permanente, ¿por qué? Mira, la razón de ser de la vista que esté aquí es esa, mirar hacia adelante. Me llama mucho la atención toda la reflexión que nos hace, precisamente a propósito del programa que es Mentores 360 y a propósito de uno de los cargos que tuvo usted como director espiritual del seminario. En lo personal pensamos que a las personas les hace falta un mentor o un director espiritual para que vayan guiando o corrigiendo los errores que van teniendo durante su vida. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Qué mensaje le puede dar a la población? Porque muchos
piensan que eso solamente es exclusivo de los sacerdotes o de la gente de los artistas o de gente que ha sido exitosa. Y yo considero que eso tiene que ser en la vida diaria de todos nosotros. No sé qué opina, señor. Sí, sí, antes lo reducíamos nada más al seminario y al sacerdote. ¿Tienes tu director espiritual? Sí, pero ahorita es para todo mundo, ¿no? Ahorita es más amplio el término. Se le llama mentor, se le llama tutor. Últimamente ha estado apareciendo ese término. Un tutorial, alguien que te va a decir cómo se hace. Sí. Pero acá un director no es que sea directivo, ¿no? Impositivo, no, sino es el sentido de alguien que te acompañe. Por principio de cuentas, no lo sabe uno todo. Llega el momento que te atormentas, que se complica la vida, no sabes qué hacer. Se requiere alguien que te ayude a tomar en cuenta otros aspectos que a lo mejor no estás tomando. O a lo mejor te estás ahogando en un vaso de agua, alguien que te dé la mano y te diga, vamos, levántate, sí se puede, ¿no? Es importante esto, pero no es decisivo, esto que estás viviendo. Y eso sí requerimos. Aquí la contraparte es que nuestra cultura va por otro lado, va por el lado de la autosuficiencia. Así es. De la autosuficiencia. Me creo, no, yo lo puedo todo, yo lo sé todo y yo me hago mi Dios, me hago Dios de mí mismo. Y eso es muy peligroso porque pues, vamos a caer en un narcisismo espantoso, vamos a caer en un egoísmo espantoso que va a ser el primer impedimento para que seas una persona madura, para que ames, para que salgas de ti, ¿no? Ese es el momento cultural que estamos viviendo y que dificulta el poder aceptar que necesitamos ayuda. Yo creo que todo el mundo lo primero que busca ayuda. Solo te vas a ahogar, te vas a hundir, te vas a ahorcar. Solo te vas a ahogar en tus propias lágrimas, en tu propia saliva. Y eso es pues lo que tenemos que ir buscando y es lo que yo quisiera aportar a este esfuerzo. A propósito, muchas gracias y felicidades por proponer otras posibilidades. Muy bien, pues gracias, señor obispo, por este consejo, y así lo pensamos, que todo el mundo tenemos que tener una guía porque no somos perfectos ni autosuficientes. Debemos buscar a alguien. Hay gente que busca psicólogos, hay gente que busca mentores. Yo creo que una de las mejores salidas es buscar alguien espiritual, una guía espiritual que nos ayude a discernir, se puede de alguna manera, el camino que vamos a seguir. Señor obispo, pues también nos gustaría que nos platicara de su vida episcopal, ya como señor obispo, y bueno, por ahí vi que un gran santo padre, Benedicto XVI, influyó mucho en esta etapa. ¿Qué nos puede platicar, señor obispo? Pues la pregunta anterior es, oye, ¿cómo se hace obispo? ¿Se estudia para obispo? No, se estudia para sacerdote, y el obispo sale del sacerdote. Recuerden que el sacramento del orden tiene 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Entonces un obispo antes ha sido diácono, ha sido presbítero. ¿Y cómo lo eligen a uno? Ni yo sé. Lo único que recuerdo, hace 15 años me llevan a la Ciudad de México. Digo que me llevaron a Engañijos, me llevaron a la nunciatura, el nuncio en aquel tiempo, don Giuseppe Bertello. Dice, ya después de la introducción del tema, el Papa Benedicto lo ha nombrado obispo. ¿Qué? Trágame tierra, ¿no? Recuerdo que estaba sentado en un sofá y sentía que me hundía. Yo nunca busqué eso, nunca. Para mí lo más importante era el servicio como sacerdote, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus planes y uno no puede decir que no. De mi parte pensé, pues sería muy egoísta sacarle, ¿no? Es que es difícil, sería de mi parte. Yo dije sí. Hace 15 años, primeramente me fui nombrado para Ensenada, Baja California, que empezaba como diócesis.
nos tocó, porque no es el obispo, es todo un equipo, ¿no? Es todo un equipo que nos tocó. Me nombran después para Zacatecas, ya una diócesis que estaba cumpliendo 150 años. Para mí fue un cambio muy brusco, de iniciar a 150 años de experiencia, pero no hay duda que Dios da la gracia. Ya llevo 10 años aquí y contando, y contando. La experiencia es mucho más amplia, que ser sacerdote es más reducido. Es más reducido. Ser obispo es muy amplio, muy diferente, 1.400.000 personas aquí, católicos, ¿qué será? A una parroquia que son 10, 15, 20.000 personas. Muy diferente. Tienes que tener una visión de iglesia mucho más amplia, una visión de relaciones humanas con sacerdotes, con otros obispos, con servidores públicos, mucho más amplia. Tienes que tener también una capacidad de trabajo más grande que la que tenías cuando estabas de servicio en el seminario, en la parroquia. Pues prácticamente el ministerio es el mismo, pero lo que cambia es la responsabilidad. Mucha más responsabilidad, y esta responsabilidad te lleva a seguir buscando. Y aquí, pues, la experiencia de otros. A mí me ayudó mucho leer las autobiografías de muchos obispos que les tocó iniciar diócesis, de muchos obispos que llegaron después. Aquí la historia de Zacatecas, yo soy el número 15 en 158 años que tiene la diócesis. Sigue el aprendizaje, ¿no? Pero nada más el problema que viene después es que ya tienes más años y ya te cansas más, ¿no? Ya puedes hacer menos en cuestión de tiempo. Pero por otra parte es una experiencia humana muy enriquecedora, ir aceptando tus propias limitaciones. Sin embargo, lo hemos visto muy activo, un pastor que anda por todo el estado con su rebaño, y lo hemos visto muy cercano, demasiado cercano a la gente, que eso es lo que el pueblo también le gusta mucho, porque lo vemos cantar, lo vemos convivir, lo vemos todo el día en algún municipio con muchas actividades, y eso nos gusta de nuestro obispo. Pues mira, no, a mí no se me dificulta. Se me dificultaría estar encerrado todo el día. El escritorio. Le digo, no, pues no, y qué bueno que ya con los aparatitos nuevos trae la oficina uno en todas partes. Sí. Ya no necesitas estar ahí a cuatro paredes, ¿no? Ahorita ya la nueva cultura es sin paredes. Ya traes todo acá y facilita mucho el trabajo en equipo. Sabemos bien que hay personas que tienen esta responsabilidad, esta otra. Por ejemplo, ayer tuvimos la posada del equipo de la curia, es decir, los que ayudan más, padres que ayudan más directamente en el gobierno de la diócesis, donde está el vicario general, el secretario canciller, el ecónomo, el juez, también el vicario judicial, donde estamos los que hacemos cabeza en la diócesis. Y hay que buscar esa gente. Y bendito sea Dios que en Zacatecas hay muy buenos sacerdotes. Así es. Muy preparados, muy entregados, y para mí me da mucha confianza. Lo que queremos ahora es avanzar en los vicarios episcopales territoriales. La diócesis está organizada en 6 zonas pastorales, y cada zona tiene 2 o 3 decanatos. Un decanato es el conjunto de varias parroquias. Por ejemplo, Trancoso. Trancoso pues es parte de Ojo Caliente, del decanato de Ojo Caliente, ¿no? Y todo lo que es el decanato de Trancoso, el decanato de Pinos, toda esa área forman una zona.
y hemos nombrado a un sacerdote que sea el vicario del obispo para esa zona, para evitar que todo tenga que venir a arreglar aquí al obispado, ¿no? Sí. Estar más cerca. Y eso para mí me ha facilitado mucho el servicio. Puedo dedicarle más tiempo a la cercanía, estar cerca de la gente, escuchar, y no solo así físicamente. Hoy mucho de la escucha es a través de internet. Así es. Es a través de, ahora que la pandemia, bendito internet que nos ayudó a estar en contacto con mucha gente. No podíamos salir a hacer celebraciones, pero con el internet desde ahí hacíamos celebraciones a muchos paisanos en Estados Unidos que no podían venir o salir. Sí. Eso nos ayudó, nos proporcionó muchísimo. Entonces eso es el de experiencia. Yo sigo aprendiendo, he tenido que entrarle a las redes, ya con los dedos artríticos, pero tiene uno que entrarle, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma también de estar cerca. Sí. Y no solamente estar informado, sino de estar cerca, de escuchar a la gente, y para algunos se les facilita más, sobre todo de cierta edad. Y hablo de jóvenes, y hablo también de jóvenes adultos y adultos jóvenes, que son los que más. No faltan personas de la tercera edad que también le entran. Para mí eso no es problema, al contrario, es una necesidad estar cerca de la gente. ¿Cómo no? En esta sociedad que vivimos hoy en día, cambiando un poquito de tema, donde faltan muchos valores, donde hay mucha gente que no le interesan los demás, que no sabe compartir, que no sabe amar a su prójimo. ¿Qué nos está faltando como sociedad? ¿En dónde perdimos el camino que traíamos? ¿Cómo lo visualiza usted, señor? Mira, es una situación muy compleja, muy compleja, porque son muchos los elementos que participan en la construcción del tejido social. Y hoy sabemos que el tejido social no está tan fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es el tejido social? Es el conjunto de relaciones que establecemos con los demás, que establecemos para que la sociedad sea una sociedad sana, pacífica, generosa, que ame al prójimo, que no sea indiferente. Según los que estudian más este fenómeno, que no terminamos de estudiarlo todavía, se refieren a 3 elementos del tejido social, y los 3 elementos que están en crisis, que es la familia. Si la familia está en crisis, todo el tejido va a estar en crisis. Si la escuela, lo que es la educación, está en crisis, todo el tejido va a estar en crisis. La autoridad, y me refiero a la autoridad pública, si está en crisis, hay crisis de autoridad. ¿Quién obedece a quién? ¿Quién coordina? ¿Quién es el líder? Si todo está en crisis, el tejido social va a estar enfermo. Y esto, la sociedad, es lo que va a estar enfermo. Y vamos a hablar de pérdida de valores. ¿Y qué son los valores? Pues son los bienes que sostienen. Los bienes fundamentales que sostienen. Y no son los bienes materiales, son los bienes morales, los bienes éticos. Es decir, el mundo de la bondad del ser humano. Eso se va a poner en crisis. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente, en la cuestión de las violencias, y hablo en plural de violencias, porque no solamente es la violencia asesina, sino la violencia intrafamiliar, es la violencia política, es la violencia religiosa, es la violencia de tantas formas, ¿no? Eso es lo que está en crisis. A mi forma de ver, ¿quién va a resolver esto? ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Cómo se va a resolver? Pues es la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no? El padre de familia, la madre de familia, el maestro, el alumno en la escuela, la autoridad. La autoridad, saber elegir a la autoridad. Eso va a ser indispensable, ¿eh? Pero tienen que darse esos tres espacios que son los que van a tejer a la sociedad, ¿no? La familia, tiene que haber
políticas públicas que favorezcan a la familia. Que fortalezcan la familia, no que la disminuya. Por ejemplo, la cuestión del aborto. Hoy es un suicidio social. ¿Por qué? Pues si te da por matar a un ser humano en su inicio, la sociedad se viene abajo. Ya no vale la vida, pues, ¿no? Si puedes matar a alguien que empieza, puedes matar a que termina. O puedes matar a que te estorba. ¿Cuál problema, no? Entonces se abre esa puerta, se abren esas políticas sociales y caray, la sociedad es la que va a resentir. Lo mismo, si fuera algo bueno, algo positivo, lo que se aporta a una política pública a favor de la familia y de las familias, de los diferentes tipos de familias, eso es innegable, ¿no? Sí. Diferentes tipos de familias, si son políticas que favorecen, van a fortalecer a la familia y ahí van a empezar otra vez los brotes de valores. Es como se va a componer el tejido social. Lo mismo en la escuela. Hay crisis de la educación, hay emergencia educativa. ¿Por qué razón? Porque ya la sociedad no está transmitiendo los valores que la fundamentan y que la sostienen. Y eso es en la familia y la escuela tiene que fortalecer desde el ángulo de la educación pública a las familias, ¿no? A través de los hijos de las familias. Y eso está en crisis. Hoy la educación no lo hemos querido reconocer, pero estamos perdiendo 10 años ahora con la crisis sanitaria. Esos 2 años que estuvieron los alumnos fuera del aula o con el aula virtual, se perdió mucha experiencia, no solamente conocimientos, sino experiencia. Y recuperar esto, yo no veo que estemos haciendo lo suficiente, ¿no? En este campo. Y mientras no se dé eso, obvio, el tejido social va a resentir. Lo mismo la cuestión pública, la autoridad pública. Y yo me refiero no solamente al político, me refiero también a la autoridad espiritual, me refiero a la autoridad en la economía, la autoridad en la cultura. Todos tenemos que ponernos, como se decimos, las pilas y aceptar que necesitamos de los demás, que estamos en la misma barca, ¿no? Y que pueden cambiar los criterios, pero lo que no debe cambiar es el horizonte, y el horizonte es el bien común de la sociedad. A mí me parece que se da ese entrelace que si hay crisis, pues obvio, todos lo vamos a resentir. Y no es cuestión de una sola persona quien va a arreglar eso. ¿Qué hacer? Pues hay que empezar ahí donde estamos. Si estás en una familia, oye, construye familia. Si estás en una escuela, construye escuela. Si estás en un servicio público, en cualquier área, construye pueblo. Construye pueblo. Si yo como obispo estoy al frente de esta iglesia, usted va a tener la conciencia y también la responsabilidad de construir iglesia, y una iglesia pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios, donde cada uno vaya asumiendo sus responsabilidades y hagamos un trabajo colaborativo, haya reciprocidad y recuperar esos valores de la solidaridad, de la justicia, de la ternura, porque vaya que en una sociedad violenta, ¿cómo requerimos apapachos, ¿no? Así es. ¿Cómo requerimos apapachos? Pues eso es a mi forma de ver lo que está pasando y tenemos que, ojalá que estos días tan especiales de Navidad, a unos días de que termine el año 2022, todo el mundo pongamos al menos unos minutitos de reflexión para responder a esa pregunta, ¿qué puedo aportar? No, a ver qué me dan, no, eso no construye, sino ¿qué puedo aportar? Desde mi pobreza, desde mis limitaciones, ¿qué puedo aportar para que este ambiente mejore y sea respirable? No, pues tiene una excelente visión de lo que está pasando. Nosotros creemos que las familias es algo primordial. Por ahí en una homilía que escuchaba del padre Jairo, de Trancoso, que decía, ahorita es momento de unión familiar, de rescatar a las familias, de atender a nuestros hijos, atender a nuestra esposa para construir
una mejor sociedad. Pero también en un estado donde alrededor del 92% somos católicos, no hay compromiso de la educación de los católicos y necesitamos empujar a ese compromiso, porque muchos somos católicos de misa los domingos y en las aulas se nos olvida la formación y los valores morales que nos da nuestra cristiandad. Tenemos que reconocer que somos una civilización judío-cristiana con valores judío-cristianos de muchos años y que tenemos que retomarlos para que pueda caminar. Y como lo comentó usted, creo que también desde el gobierno de todos los aspectos, el religioso, los empresarios, el mismo gobierno, debemos de poner a representantes que tengan una visión de unir, de que tengan políticas públicas, de construir juntos y de no dividir para mejorar las condiciones que tenemos y para que nuestras familias salgan adelante. Creemos que tenemos una visión muy similar y es tarea de todos, como lo comentó. Yo creo que cada uno desde su trinchera podemos aportar muchísimo a la sociedad, pero cuando tengamos la disposición. Lo que creo que falta, señor obispo, y no me dejará mentir, es que tomemos nuestra responsabilidad y no queramos que el otro haga lo que a mí me corresponde. Entonces, ¿cómo motivaríamos a las personas para que realmente hagan desde su trinchera lo que le corresponde y no esperen que una persona les resuelva la vida? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo los sacamos? ¿Qué nos puede comentar, señor obispo? Porque lo hemos intentado desde el gobierno, lo han intentado desde la diócesis y ha sido un poco complicado. Sí. Pues es bastante complicado. No hay una sola receta. Si tuviéramos ya la receta, tómate esto, aquello, sería requete fácil. Pero hay que empezar por lo básico, por el ABC. Ya decíamos que es la familia. Ahí donde nacemos. Y no hay espacio mejor para la vida que la familia. Y en la familia es donde tiene que estar no solo la educación, sino la formación. La formación de personalidades sólidas, fuertes, ¿no? Personalidades sanas. Para mí ese es el secreto, la formación, que toma en cuenta la educación. Y las escuelas acentúan más la educación que la formación. La formación es más en la familia, porque es la forma que le vas a dar tú al hijo. Yo quisiera que mi hijo fuera muy buena persona, gente de bien, decimos. Hoy está saliendo de la familia gente de bien. Esa gente va a colaborar para que el ambiente mejore, ¿no? La educación, vamos a la escuela, educación pública. Educación es en valores universales, valores humanos. Una religión cualquiera que ésta sea, que va contra los valores humanos, no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque la religión auténtica tiene que hacer sólidos esos valores. ¿Para qué? Para que ya el sujeto vaya creciendo y vaya madurando y a su vez aporte a los demás. La educación, políticas públicas educativas, tienen que ser las adecuadas. Políticas públicas en la familia tienen que ser las adecuadas. Y en la iglesia, los planes pastorales tienen que ser los adecuados. Por ejemplo, nosotros en la catequesis de la infancia, pues tenemos que apoyar a las escuelas, a las familias. Tenemos que apoyar a la familia en cuanto tal, no solamente al niño que se va a aprender el catecismo. Hay muchas cosas que tenemos que revisar y muchas otras que tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para ir respondiendo a esta emergencia real que estamos viviendo. Y pues esto requiere un trabajo inmenso, ¿no? No podemos estar cada uno por nuestra cuenta, no podemos apostarle a la división, porque quien va a sufrir las consecuencias es la misma sociedad. En estos momentos tan difíciles que vivimos, le voy a hacer dos preguntitas más. En estos momentos tan difíciles que vivimos en materia de inseguridad en Zacatecas, que nos ha pegado muchísimo, que la gente ya no nos quiere visitar, que hay mucho dolor en las familias,
por tanta gente que ha fallecido, por tantas pérdidas, por todo lo que se ha presentado, por tanto temor. ¿Qué mensaje le puede dar a la sociedad de esperanza, señor obispo? Tenemos que aprovechar estos días muy especiales para reflexionar y para decidir. La violencia, hay muchos tipos de violencias, ¿no? Pero creo yo que la violencia vamos a irla venciendo si empezamos por la casa. Por ejemplo, estos días, qué bueno sería que las relaciones familiares, si hay gente herida, qué bueno sanar esas heridas a través del perdón, a través de la reconciliación. Las posadas que hacíamos antes en los barrios, qué buena oportunidad sería para si hay relaciones un poco agresivas todavía, o sea, resentimientos, poder sanar eso a través de la reconciliación, a través del perdón. Eso es lo que está en nuestras manos, ¿no? Como ciudadanos y más como creyentes, porque Jesús vino a salvarnos precisamente del pecado del odio, del pecado de la violencia asesina, ¿no? Eso es lo que está en nuestras manos. No bajar la guardia, no darnos por vencidos. El mal no puede ser, teóricamente no puede ser más fuerte que el bien. Y eso tiene que darnos esperanza de que mucho bien, si hacemos todo el día el bien, vamos a avanzar. Quizá esto no lo erradiquemos del todo, pero sí vamos a crear condiciones, como tú decías ahorita, para una vida en paz, en la que haya mejores relaciones humanas, en la que haya mejores condiciones para la economía. Porque si hay inseguridad, la economía se viene abajo. ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer venir, por ejemplo, cuestión de volver a casa, cuestiones de turismo, etcétera, etcétera, etcétera? Mi mensaje sería eso: saquemos la riqueza de nuestra fe. Y nuestra fe va a construir la unidad, a construir solidaridad, a construir la esperanza. No es una esperanza pasiva, es una esperanza activa. La paz no nos va a venir que nos la dé otra persona. Las autoridades tienen la grave responsabilidad pública, ¿no? ¿Por qué? Pues para eso hay un gobierno, para eso existe el Estado, ¿no? Y la garantía primera tiene que ser la seguridad, porque solamente el Estado es el que tiene la autoridad legítima, el uso medido de la fuerza. Nosotros como ciudadanos no la tenemos, ¿no? Es la manera, pues, como cada uno se asume lo suyo, esto va a ir mejorando. No creo que de la noche a la mañana, pero sí podemos crear condiciones. Públicamente hablamos de impunidad, quiere decir que no hay castigos. No se castiga el crimen, el delito, ¿no? No se castiga. Entonces, Estado de Derecho. Pero no podemos permitir que el Estado, en cuanto tal, sea suplido por otras gentes que no han sido elegidas. Y ese es el enorme reto que estamos viviendo, no solamente en Zacatecas, en muchos lugares de México y en muchos lugares del mundo. Así es, señor obispo, pues agradecerle mucho su apadrinazgo de este programa. Esperemos que la gente le quede alguna reflexión y comience a tomar decisiones diferentes a las que regularmente venimos tomando. Y pido a Dios también que los bendiga en su familia, los bendiga en sus quehaceres, que esta iniciativa me parece estupenda de hacer estos programas de reflexión, de aprendizaje también, que Dios les siga iluminando y que todo esto contribuya a que todo el mundo seamos más felices, podamos vivir en paz y podamos ayudar a tanta y tanta gente que le está pasando mal. Y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, señor obispo. Muy feliz Navidad y muy feliz año 2023, que estamos a unos días de su estreno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia que ve este programa de Mentores 360. Los invitamos a seguir las siguientes entrevistas
que van a ser muy buenas, que van a dejar mucho mensaje para poder empezar a cambiar nuestra vida y nuestra perspectiva de vida. Un saludo a todos nuestros seguidores, esperemos que estén bien y también les deseamos una muy feliz Navidad. Saludos a todos.